Dices que lloro por tu amor, eso es mentira, mentira. Dices que sufro por tu amor, eso es mentira, mentira. Lo malo no se recuerda, amor, lo malo hay que olvidarlo. Tú fuiste malo conmigo, sí, por eso ya no te quiero. Dices que lloro por tu amor, eso es mentira. Se llegó a la entrevista. En esta ocasión tenemos invitada Luz del Mar. ¿Cómo estás, Luz? Tu saludo para Creagen. Bueno, con el señor Genaro, para todo lo que apoya a los nuevos talentos, Creagen. ¿Cómo estás, Luz? ¿De qué parte de Luz? Cuéntanos. Y que soy de Lima y mis papás son de Huancayo. Mira, tú no te alejes, gente. Dime, ¿qué tiempo estás cantando esto de la música? Bueno, voy poco tiempo nomás en la música, pero me gusta mucho la música también. Y avanzar poquito a poco y con la humildad de las personas que nos apoyan también. ¿Qué género cantas? Huayno sureño. Así como de la Italicé, algo de eso. Algo como de Muñequita Mili. A ver, queremos escucharte un temita a capela. ¿Cuál podría ser? La vida es una sola. Porque la vida es una sola. Si tienes platita, gástate, no seas duro. Cosa de la vida, sírvete y bailate. Que la vida es una sola. Porque nada llevarás cuando te mueras. ¡Vamos! Qué bien, qué bien. A ver, ¿a qué parte del Perú has viajado en tu música ya? Hemos estado con la gente de Tarma, de Jauja, de Ayacucho, hemos ido ahí con la gente hermosa de ahí, que nos ha recibido muy bien. Mira, a ver, dígame, ¿cómo te encontramos en las redes sociales? Con Luz del Mar. Con Luz del Mar en las redes sociales, en el TikTok, con Luz del Mar 48 y en el Facebook también con Luz del Mar. A ver, Luz, cuéntanos, ¿qué haces los domingos en casa? Los domingos en casa estamos ahí con la familia y acá también venimos, a veces cuando nos toca también venimos acá a Chabuca. Dime, Luz, ¿en tu familia aparte tú alguien motiva la música? Mi hermano mayor, el Pumita Ángel. ¿Él es el Pumita Ángel? ¿Ha venido a cantar hoy día? Sí, también ha venido a cantar acá. ¿Él sí tiene tiempo cantando? Sí, tiene añitos ya. Qué bien, qué bien. A ver, Luz, queremos escuchar otra cancioncita a capela. ¿Cuál podría ser? Cáncer de amor para mí. En la cama de un hospital estoy postrada. Tengo cáncer de amor, poquito a poco me estoy muriendo. No sientas pena por mí, ni menos compasión. La vida es así, tal como la quiso Dios. Ya ves, ya ves. Qué bien. Dime, ¿has hecho canto, algo de eso? Porque acá tienes bonita voz. Más o menos he estado, pero todavía no lo he terminado, pero ya estamos ahí en proceso. Dime, sácame de duda, Luz. Cuando cantan acá ustedes, ¿de aquí salen contratos? No. Sí, sí sale contratos de acá. Gracias a la gente que viene a vernos, siempre sale contratitos. Mira, ¿tú? A ver, Luz, dinos, ¿tienes compromiso estos días? Sí, el 18 estamos con la gente de San Juan de Origancho. Wow, ¿te vas por allá? Sí, por ahí estamos. ¿Es cumpleaños? Es un cortapelo. Cortapelo, mira tú. A ver, Luz, tienes unita voz. ¿Será posible otro temita? ¿Podría ser? Sí. A ver. ¿Quién toma más que yo? Pero ¿quién puede tomar? ¿Quién toma más que yo? Pero ¿quién puede tomar? Si Jaime pide 2 cervezas, yo me pido 4 más. Si Elmer pide 6 cervezas, una caja para mí. ¡Wow! Dime, sácame duda, ¿y te pide 2 cajas, sí? No, no me pido. Bueno, Luz, hemos tenido un gusto de entrevistarte. Espero hacer otra entrevista, no muy lejano en el escenario, pues, ¿no? Tu despedida para Creagen. Gracias a mi amigo y gracias a todos los de la producción Creagen. Gracias. Un abrazo, pues, Luz.